Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis encontrar a la venta si queréis adquirir el libro en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o en Amazon. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Reseño también obras de grandes autores como Sino el egipcio de Mica Baltari, por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También haber hecho una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado ha sido en febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, en la que actuó como mediador en una exposición de carteles taurinos, en los que también intervino el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa y el Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar una cuestión en la cual yo, he estado pensando durante mucho tiempo y que muchas veces, pues así de refilón la he tocado, cómo es el sustituir a Dios. He hablado de los peligros de no temer a Dios, el no creer en Dios, que lo importante y lo necesario muchas veces es creer en Dios. He dado las razones por las cuales debemos creer en Dios, que es el Shaddai Todopoderoso, pero ahora vamos a hablar de sustituir a Dios. Es decir, sacarlo de la ecuación, sacarlo de nuestras vidas y sustituirlo por otros dioses. Evidentemente el hombre, a lo largo de la historia, desde la creación, se ha visto rodeado de muchas circunstancias, muchos fenómenos para los cuales no ha tenido una explicación y ha tratado de explicarlo, de encontrar la solución a su manera. Los que han sido sabios han ido a explicarlo o se han guiado por el Señor y los otros, creyéndose sabios, se han convertido en necios y por lo tanto han intentado crear un universo paralelo, un universo particular. Entonces, sustituir a Dios con la ciencia, evidentemente. Así han explicado, por ejemplo, que el mundo se crea a través del Big Bang, de una explosión, y que por lo tanto, pues se crean las cosas por generación espontánea y que todo esto de la creación es mentira y que ha de haber una evolución. Las formas de vida, Darwin y tal, que esto ya también lo había dicho, evolución o creación, pero vamos más allá. Una vez ya hemos pasado todos aquellos tiempos en los cuales, todo nos asombraba, todo nos admiraba y se evolucionaba, no en el sentido que dicen los evolucionistas, sino que el tiempo parecía que no avanzaba casi nada, vamos a la época de los grandes descubrimientos científicos del siglo XIX, ya el siglo XX y XXI, en lo cual no nos asombra nada, sobre todo en esta época que estamos viviendo todos, siglo XXI, el siglo tecnológico, el llamado tercer milenio, y empezamos a ver cómo muchas personas dicen, esto pasa porque la ciencia dice esto, la ciencia dice lo otro, y muchas veces empiezan a darse cuenta, gracias a Dios, de que todo esto no es más que la idea de unos para tratar de explicar lo que no puede ser explicado desde el punto de vista científico, porque la ciencia es algo que está constantemente en evolución y lo que hoy es blanco, mañana es negro, es decir, que tienen que estar probando constantemente, cuando la verdad de Dios siempre es absoluta. Por eso digo que la verdad solamente la tiene Dios. Si buscáis la verdad, Cristo es la verdad. Esto sorprende, a muchos no digo indigna, pero los asombra y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente el mundo no sabe lo que es la verdad,
no la sabe, no la descubre, porque solamente está en Cristo. En el mundo hay verdades relativas. Yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, y esto es lo que no hay manera de hacer entender a muchas personas porque no tienen al Espíritu Santo. En el momento en que ya vamos a la Biblia, en el momento que creemos en Dios, se nos corre un velo y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Esto lo he dicho muchas veces. Ayer estuve hablando con personas que creían en Dios y con testigos de Jehová, con los cuales coincido muchas cosas, aunque no soy testigo de Jehová, y verdaderamente estábamos hablando de muchas cuestiones y una de ellas era esta, ¿no? Sustituir las grandes preguntas, solas las responde la Biblia, por eso es el libro más vendido en el mundo y lo va a ser siempre, porque esas verdades son las que nos responden a las grandes preguntas. Pero voy un poco más allá de lo que he ido siempre, o de lo que he ido hasta ahora. ¿Se puede sustituir a Dios? No. ¿Por qué? Porque nos quedamos limitados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nos están observando los extraterrestres, los ovnis. Sí existen los ovnis, pero sabemos quiénes son. Son los demonios. En el tercer cielo está Dios y en el segundo cielo están los demonios. Están esos espíritus de maldad que lo único que buscan es controlarnos a todos aquellos que no estamos con Dios, que no están con Dios, mejor dicho. Entonces los que estamos con Dios ya no podemos estar con el otro. Y respecto de las maldiciones, que también he hablado de ellas y que viene a cuento, las maldiciones no son para los cristianos. Como tampoco Cristo va a venir como un ladrón para los cristianos, porque nosotros estamos ya fuera de esa maldición, de esa ira de Dios que no es para los hijos de Dios, porque hemos aceptado al Cristo y por lo tanto estamos protegidos por la sangre de Cristo. Es verdad que se han hecho muchas películas, se han falseado mucho. Cuidado con estas falsificaciones de la Biblia, de verdaderos disparates que se están diciendo, que entra mucha basura a las iglesias. Pablo ya lo advirtió en su tiempo. Estamos hablando de la época de Saulo, de Pablo de Tarso, la época de los romanos, en el siglo I de nuestra era, cuando él advierte de que ya se van metiendo muchos lobos con corderos en las iglesias, y recordemos Cristo cuando entra a la sinagoga, que es donde estaban los demonios. Es decir, el demonio muchas veces se mete en las iglesias para crear, evidentemente, la discordia, la semilla de la maldad, y para incluso confundir a aquellos que son llamados por Dios y que ya eran elegidos por Dios. También he hablado de la premonición, de la llamada de Dios, de la predestinación, y que todos somos salvos si creemos en Cristo, pero aunque hay la frase de Cristo, todos son llamados, pero no todos son escogidos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escoger a Dios. Entonces pensemos en el tema principal, que es el libre albedrío, y que tenemos la voluntad de poder elegir entre el bien y el mal. La sabiduría es elegir el bien, pero Dios nos deja de su mano para que nos demos cuenta de cómo Dios respeta su nombre, respeta su palabra, es un Dios confiable, y cómo nos deja en libertad. Nos ama tanto que quiere que nosotros seamos libres para amarle, como un padre con sus hijos, exactamente igual. Entonces, haríamos bien en seguir las pautas de Cristo y las pautas de Dios. ¿Qué ocurre cuando estamos en el otro lado? Yo no creo en Dios, yo me fabrico un mundo a mi manera. Por lo tanto, si no creo en Dios, bueno, pues sigo creyendo al gurú, a la ciencia, al no sé qué, al ateísmo, tal, filosofías del mundo. Y me convierto en un mundano. Entonces, yo estoy aquí para disfrutar de la vida, incluso puedo llegar a hacer buenas obras, porque esto tiene buenas consecuencias, porque tengo una conciencia, que sé lo que está bien y lo que está mal, y me es mejor hacer el bien que hacer el mal. Pero si nos fijamos bien en lo que es la dinámica y lo que es la sociedad y lo que es el mundo, nos daremos cuenta, aparte de que hay espíritus malignos, porque vemos como Satanás es el príncipe de la potestad del aire y domina el mundo, lo dijo Cristo, el príncipe de este mundo.
Él no le quitó el título. Todo fue por, evidentemente, la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Le dejamos y le dimos la potestad al diablo. En el momento que le dijimos no a Dios y sí al demonio, es decir, nuestros primeros padres, ya se enseñoreó de la tierra. Pero sabemos que hay una salvación. Entonces, estos hombres y mujeres que no creen en Dios se van a encontrar al final de sus días un gran susto. Ya he explicado el caso de Pascal, este gran hombre que creía en Dios, este gran científico que hizo la prueba con otro que no creía en Dios y le dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Si usted dice que o sea, que no existe Dios y que no hay nada, yo le digo que si usted tiene razón, no pasa nada. Pero si usted no la tiene, como creo que no la tiene, el susto que se va a llevar. Pues esto es lo mismo. Dejemos que las personas sigan a quien quieran, hagan su voluntad, pero si somos cristianos y somos creyentes, que es lo que les decía yo ayer a los testigos, seamos valientes. Defendamos la verdad de la Biblia. Defendamos la verdad de Cristo frente a cualquiera y quien sea. Y no tengamos miedo de que nos persigan, de que nos insulten, de que nos agredan y de todo. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo y el Espíritu Santo nos da un espíritu de valor, de fuerzas que no son nuestras y nos presta. Entonces hay que ser valientes. Isaías, Jeremías, Daniel eran hombres valientes. Eran hombres que no les daba miedo enfrentarse, no digamos Moisés, que se enfrentó al faraón, que era el hombre más importante de aquellos tiempos. Y no tuvo miedo a decirle las verdades, le cantó las verdades, a pesar de que podía haberle matado, podía haberle hecho desaparecer. Y sin embargo, estaba poseído del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos va a ir mejor si creemos a Dios. Si no creemos en Dios, ¿qué nos queda? Nos queda este mundo caduco, este mundo sucio, este mundo asqueroso, que cada vez está peor, está más pervertido, está más indecente, está más inmoral en todos los sentidos, no solo en el sentido de la decencia y la honradez, respecto de mujeres, respecto de hombres, respecto de teorías pervertidas, asquerosas. Hoy vale todo, hago lo que quiero. Y luego recordemos esa dominación de muchas personas, que decíamos del orden mundial, del Club Bilderberg y todo esto, que están dominando el mundo. Guerra de Ucrania, control de los alimentos, control de la bolsa, control de todo. Y hoy, como todo se sabe, sobre todo por internet, que se descubre todo, hay personas valientes que están advirtiendo de quién están moviendo los hilos. Y de que todo esto es un cuento. Es decir, el gran capital lo mueven 3 o 4 familias que están dominando el mundo. Y por lo tanto, pensemos el caso de las criptomonedas. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Alguien un día inventó las criptomonedas, pero no para que la gente se enriqueciera, sino para enriquecerse 4 o 5 de ellos. Entonces ahora, como los bancos se están dando cuenta de que muchísimo dinero se les está escapando de las manos, y los gobiernos igual, ahora quieren controlar las criptomonedas, porque es un filón. Quieren crear la moneda digital, quieren crear el euro digital, el dólar digital, y cada vez habrá más control del ser humano, lo que decía el control de las masas, ¿no? 1984 George Orwell se queda corto ya de lo que viene. Es que ni él se lo pudo llegar a imaginar. Y poco a poco nos vamos acercando al apocalipsis, a la marca de la bestia, y nos vamos acercando a todas estas desgracias que vienen en la Biblia. Pero tengamos la tranquilidad de que Dios no nos va a abandonar a los que creemos en Él. A sus hijos Dios nunca los abandona. Pensemos en Dios, no tengamos miedo del mundo, no tengamos miedo de la gente, y cuando nos digan algo que no está bien, bajo la palabra de Dios, hay que decir la verdad. Mira, con todos mis respetos, porque respetar a la persona, esto que tú estás diciendo, yo creo que según la Biblia es esto y lo otro.
No seamos cobardes, no tengamos miedo a la gente, porque entonces estamos negando a Dios. Porque esa religión o esa fe tibia, esa fe cobarde, que cada uno piense lo que quiera, porque yo no quiero tener problemas, porque yo no quiero estar mal con mis amigos, porque eso no sirve para nada. Y esto tengo que advertirlo porque ya lo he observado varias veces. Gente que cree en Dios, pero no se quiere meter con nadie porque no quiere problemas. Esto Dios no lo quiere, nos ha hecho valientes. Creer en Dios, ser cristiano, ser cristiana, no es la comodidad. Os envío, dijo Cristo a sus apóstoles, como ovejas en medio de los lobos. Recordad esto. No es la comodidad. No es que nos vayamos a un monte, no es que nos vayamos a la calle y empecemos a dar un gran sermón. Está bien que se vaya a predicar la palabra y esto es para agradecerlo a las personas que lo predican, ya sea en el internet, ya sea por la calle, está bien. Pero el compromiso tiene que estar siempre en nosotros. Para nuestra familia, para nuestros amigos, desconocidos, conocidos, hay que predicar la palabra del Señor. Hay que preocuparse por las personas. ¿Cómo estás? No te veo bien. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Esto es lo que tenemos que hacer. Ayudar al prójimo. Y no solo con dinero. Porque he dicho muchas veces que es lo que menos cuesta. Bueno, suelto el dinero y se acabó. Y muchas veces lo hacemos incluso para quedar bien, todavía peor. O lo decimos. Por eso lo que hagamos bueno lo vamos a esconder. Y Dios que está en los cielos lo va a premiar. Porque tenemos esa tendencia a dar a entender a la gente, como decían los fariseos, que yo soy muy bueno. Porque los fariseos, eso sí, sepulcros blanqueados, iban todos los días a la sinagoga, hacían sus diezmos, cumplían a rajatabla, pero eran completamente vacíos ante Dios. Y lo dijo Cristo, raza de víboras, vosotros sois como vuestro padre el diablo. Cuidado con estas cosas, cuidado con ser santurrones, cuidado con ser fariseos, con señalar con el dedito. Gracias, Señor, que yo no soy como esta, que es una prostituta, o yo no soy como la otra, o como el otro. Yo no robo, yo no estafo. Yo soy pecadora y pecador y sucio como todo el mundo. Solamente hay una diferencia, que estoy bajo la gracia de Dios, que Cristo me ha salvado con su sangre preciosa, pero no porque sea superior a los demás, ni porque yo sea una maravilla, ni porque yo ante Dios sea mejor que otros. Somos iguales que todos y malos como todos. No hay bueno en nosotros. Y lo poco que podemos hacer bueno, o lo mucho que podemos hacer, es porque está Cristo con nosotros. Por lo tanto, y con esto termino, recordar que sustituir a Dios es un peligro tremendo, porque nos ponemos en manos del demonio. Y muchas veces estas personas que hacen esto no se dan cuenta de lo que están haciendo y que están dominados por el diablo. No lo saben. Y esto es muchísimo peor. Y bueno, van ya completamente desconcertados, desviados, y que no ya decir de los que entran en sectas, de los que van entrando en otra dinámica, de los que se dejan llevar por vicios. Hay una ciudad, de que ya lo he comentado, que es terrible, en Kensington, Filadelfia, que está la gente, sobre todo la juventud drogada, con esta la llamada droga zombie, la droga trans, que es una verdadera pena, como está la gente joven, que lo único que hacen es drogarse, lo único que hacen es... Y esto es una pena, y esto es una desgracia. Y los gobiernos se están viendo incapaces de poder resolver el problema. O bien es que no quieren, o bien es que no pueden, no les importamos nada a los gobiernos. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es su propio egoísmo, igual que en la época de los fariseos. No es verdad que la tierra no pueda contener a toda la humanidad, porque vemos que hay sitios que están completamente vacíos, como en España. Pero esto es lo que, de alguna manera, nos intenta meter en la cabeza. Cuando uno está enfermo y no puede más, eutanasia, igual que los animales, la inyección y muerto. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera hay que justificar. Y esto es un asesinato. El aborto, exactamente lo mismo. Los matrimonios gays, exactamente lo mismo. Todos son basuras y porquerías que intentan
hacernos ver que son normales. Y bajo la palabra de Dios esto es una basura. Todo lo que el mundo admira, todo lo que el mundo desea y adora es basura para los ojos de Dios. Verdadera porquería. Y esto hay que decirlo claro, alto y que la gente lo entienda. Por eso lo único que nos tiene que mover es atraer las almas, atraer los corazones hacia el Señor. Es lo único que nos tiene que mover. Pero los corazones tienen que estar dispuestos. Si no, por mucho que les expliquemos, por mucho que les digamos, no conseguiremos absolutamente nada. Y recordar que hay que respetar, como hace el Señor, el libre albedrío. Y esto es un poco lo que yo quería comentar respecto de sustituir a Dios. Y gracias por haberme escuchado.